Sesiona en Camagüey la 22ª edición del Simposio de Historia de Guaymaro a Playita. Desarrollan acciones en todo el país para conmemorar el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y se celebra desde este domingo la edición 22 de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico Cuba 2021. Saludos desde La Habana, es lunes 12 de abril de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La 22ª edición del Simposio de Guaymaro a Playita, convocado por la filial camagüeyana de la Sociedad Cultural José Martí, se celebra en la ciudad de Camagüey. El encuentro virtual rinde homenaje al aniversario 152 de la Asamblea Constituyente de Guaymaro. La aprobación de la Constitución de Guaymaro el 10 de abril de 1869 resultó expresión de la voluntad del movimiento independentista cubano. El Simposio de Guaymaro a Playita deviene homenaje al acontecimiento histórico. Resulta un espacio para el intercambio y la reflexión entre generaciones acerca del legado de lo más valioso de la cultura nacional, la historia cubana y el pensamiento martiano. Es el evento de pensamiento más importante que tiene la filial de la Sociedad Cultural José Martí, que hoy está cumpliendo 22 años y que precisamente ha continuado por eso, porque se destaca, porque en él se discuten investigaciones acerca de la vida y la obra de José Martí y además se vincula con efemérides importantes vinculadas con su ideario y con su acción. Durante varias jornadas, pedagogos, historiadores, investigadores y estudiantes camagüeyanos dialogan desde la plataforma digital en torno a un suceso histórico y acerca de la vida y obra del héroe nacional José Martí. Trabajos relacionados con la recepción y dimensiones del pensamiento martiano, valores culturales legados por el apóstol en la preservación de la identidad nacional y los desafíos en el mundo actual. El 22º Simposio de Guaymaro a Playita promueve investigaciones relacionadas con pasajes de la historia patria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y en Villa Clara también se reflexiona sobre la historia patria. Las instituciones culturales y la UNIAC, en el año de su aniversario 60, promueven un ciclo de conferencias y paneles en los que se reflexiona sobre las históricas palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel en 1961 y que constituyen piedra angular de la política cultural de la Revolución Cubana. Un importante ciclo de conferencias y paneles se promueve en Santa Clara en saludo al aniversario 60 de la fundación de la UNIAC y del discurso Palabras a los Intelectuales. El encuentro más reciente hizo alusión al desarrollo editorial cubano, fruto sin dudas de la política cultural de nuestra revolución. Como la expansión editorial que se generó en Cuba a partir del año 1990, reforzada luego en el 2000, con lo que llamaron política de masificación, es un corolario de toda esa política expansiva que se generó a partir de Palabras a los Intelectuales. Cómo cambió la dinámica literaria cubana desde ese momento y cómo el libro inició un viaje hacia las periferias mucho más intenso y fuerte. Todo el desarrollo grandísimo editorial cubano parte del año 59 y sobre todo del año 61 con Palabras a los Intelectuales, un documento rector de la política cultural y con la creación de la Imprenta Nacional de Cuba y de la Editorial Nacional de Cuba. Los panelistas, escritores y críticos villaclareños, Ricardo Riverón, Carmen Sotolongo y Otilio Carvajal, dialogaron también desde sus experiencias como investigadores y editores, ofreciendo la evolución lógica y el impacto del desarrollo de la editorial en Cuba, desde lo general hasta los aportes de sellos editoriales de provincias. Palabras a los Intelectuales traje como consecuencia la creación, inmediatamente después de varias instituciones que empezaron a proveer el libro en Cuba. Las editoriales fueron producto de la creación no solamente de la UNIAC,
sino del Instituto Cubano del Libro, de otras instituciones, que facilitaron la impresión, comercialización y presencia del libro en bibliotecas, librerías, que se extendieron a lo largo y ancho de Cuba. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. También para discutir temas vinculados con la implementación de la política cultural de la Revolución Cubana, en Ciego de Ávila sesionó la Comisión Permanente Cultura, Turismo y Espacios Públicos de la UNIAC como parte del chequeo de los acuerdos del 9º Congreso. La cita se inserta dentro del programa conmemorativo por el aniversario 60 de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. El diálogo constructivo edificador respondió interrogantes a debate en la más reciente cita de la Comisión Cultura, Turismo y Espacios Públicos de la UNIAC en Ciego de Ávila. Interrogantes cuyas respuestas son soluciones a problemáticas existentes de 2 años anteriores que perduraban atentando al desarrollo cultural identitario desde la industria del turismo en Cuba. La última sesión de trabajo de la comisión no aportó justificaciones, pero sí estrategias y propuestas de acciones a favor del trabajo institucional mancomunado que derive en un turismo cultural fortalecido y reflejo de las tradiciones culturales de la región avileña. Uno de los aciertos del encuentro lo aportó el Grupo de Trabajo de Comunicación y Artes de la Dirección Provincial de Cultura, al proponer una estrategia de visualización para acciones de mercadotecnia en función de la promoción del turismo cultural en la provincia. Con un diseño visual aún perfectible y nada definitivo, Turicul es el ofrecimiento a través del cual, desde la esencia de la cultura avileña, se pretende promocionar todos los productos culturales del territorio, tanto los que se insertan en el polo turístico Jardines del Rey, como en el turismo de ciudad, intencionando las tradiciones que marcan cada municipio. El debate sobre el proyecto confirmó que la idea promocional puede ser la génesis de otros que contribuyan a fortalecer los procesos promocionales del arte cubano y avileño. Otro de los tópicos de análisis centró la atención en los recorridos históricos culturales que propone el municipio de Ciego de Ávila como urbe citadina, que será sede de las actividades por la celebración del 26 de julio en la provincia. Se desarrolla de manera correcta el pago de los artistas bajo el convenio Cultura-Turismo. El cuestionamiento expuso aciertos que se hacen visibles en el último año, desde el esfuerzo de cada una de las instituciones que aportan el talento y las condiciones de trabajo para que el turismo cultural sea de agrado y disfrutable. La sesión del trabajo permitió a la representación del Partido Comunista de Cuba incentivar a planificar de manera adecuada las estrategias de trabajo para que el producto cultural sea articulado y esencias de la industria turística de la nación. De la misma manera llamó a perfeccionar el diálogo institucional desde la Comisión para unificar intereses laborales. Sin dudas, los avileños trabajan por un arte cubano que continúe gestándose desde la participación, la inventiva y la creatividad como demanda el actual contexto epidemiológico cubano y mundial. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de música. Por favor, no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. El filme Soy Cubana, inspirado en la existencia del cuarteto vocal Vidas, que celebra en este 2021 sus 9 años de creado, obtuvo el premio de la audiencia en el Festival de Cine Virtual que se desarrolló en Austin, Estados Unidos. Son legítimas cubanas y santiagueras. Cuando se identifican como grupo, eligen con naturalidad términos como hermanas y familia. No podían tener un mejor nombre para mirarles desde la plaza cultural de esta parte del oriente cubano. Es el cuarteto vocal Vidas. Somos como una familia y yo creo que parte del resultado que hoy día tenemos es gracias a esa unión y esa familiaridad, además de que cada una tiene un talento particular. He pasado por muchas agrupaciones, Tropicana, agrupaciones aquí son de Santiago de Cuba, pero con ellas he logrado, me siento que he alcanzado más, he profundizado más en mi trabajo vocal. Vidas fue inspiración para una película que se bautizó Soy Cubana.
Fue un éxito la producción dirigida por los norteamericanos Jeremy Ungar e Ivailov Getov, al llevar los ingredientes personales de estas mujeres criollas y la música que defienden. Anterior a esta gran película que ya ellos realizaron, tuvimos un documental también llamado Soy Cubana, realizado también con ellos, que tuvo mucha aceptación, pero fue un corto, fue de 15 minutos. Y vimos cómo tuvo gran aceptación. Ellos también se dieron cuenta de esto y por eso entonces se dan a la tarea de hacer algo más largo, con mucha más profundidad. El cuarteto vocal Vidas se incluyó entre las 15 mejores formaciones que participaron en este festival de cine. El concierto que realizaron desde la azotea del Hotel Imperial incluyó temas como Shan Shan, Alcé mi voz, entre otras composiciones. El jurado no pudo desviar la mirada de Vidas. Fueron 125 agrupaciones que participaron en el festival y el colectivo y todos los coordinadores escogieron los 15 mejores conciertos. Y entre ellos está el de Vocal Vidas, unido a Dairamel González. Un honor para nosotros que esto se haya publicado en el New York Times en Estados Unidos y que nos haya dedicado una pequeña nota el crítico musical John Pareles. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y de la música y sus creadores seguimos hablando en esta emisión, ahora a través de la colega Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy en nuestro estudio del Noticiero Cultural a un músico nacido en Santiago de Cuba y que ha realizado un tránsito de mucho éxito por la interpretación, la composición y el arreglo musical. Especialmente es distinguido como uno de los saxofonistas más competentes que ha dado Cuba y ha acompañado a ilustres de la música nacional. Pensemos que ya usted está un Grammy en su carrera acompañando al maestro Chucho Valdés en su disco Chucho Steps y que ha trabajado con este gran músico pianista cubano en innumerables ocasiones. Pero ha tenido también otras experiencias creativas, incluido su primer disco, del que hablaremos muy en breve, que lo realizara con Chucho Valdés cuando lo presentó con su primer álbum en solitario en el año 2010. Y hoy, en este año que cursa 2021, estaremos hablando de otra producción discográfica singular de este invitado de lujo para el Noticiero Cultural, Carlos Millares, con nosotros en primera persona. Bienvenido. Gracias. Y es un placer recibirte y poder hablar de algo que siempre nos llama la atención, que es la elección musical. Empezaste por el piano en la enseñanza artística, sí, y terminaste en el saxofón. ¿Por qué ese salto a un instrumento tan peculiar sin duda, es de viento y de teclas? ¿Cómo le llaman ustedes al viento saxofón? Madera. De viento madera. Familia viento madera. El saxofón tiene un sonido muy especial, ¿no? Y entonces a mí me atrapó las sonoridades de ese instrumento en los grupos de merengue, en los años 80, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que quiero tocar, ese es el instrumento que yo realmente quiero aprender. No que el piano no me gustara, el piano me encanta, de hecho mis composiciones, el piano me ayuda mucho. La base es pianística para componer. Sí, yo hice 3 años de piano clásico y fue bien duro, lo tengo que decir, y creo que lo mejor que hice fue cambiar para el saxofón. También, hasta hoy yo sigo tocando piano y me alimenta mucho el piano a toda hora, componer, realizar todo tipo de arreglos, ¿sabes? Producción, todo. El piano siempre va a estar presente, pero bueno, el instrumento por el cual preferí aprenderlo, ¿no? No me arrepiento de mi elección y hasta hoy lo adoro. ¿Y cómo dialogan el arreglista y el compositor? Porque una cosa es lanzarte con la música de otros y otra es la propia. Eso complementa, son cosas diferentes. Los compositores, hay muchos compositores que no son arreglistas y hay arreglistas que no son compositores. Yo he podido hacer las dos cosas tratando de hacerlo, ¿no?, lo mejor posible cada vez. Y es bien lindo y a la vez es otro mundo, aparte de ser instrumentista, arreglo, composición, producción, son cosas diferentes que uno la va aprendiendo. Yo he tenido la suerte de poderla aprender por la vivencia que he tenido, ¿no? Y esa experiencia ha sido muy linda y muy valiosa para mí. Recientemente has terminado una producción que la EGREN
te ha servido, la empresa Sí. de grabaciones y ediciones musicales de Cuba te ha servido para colocarla, lanzarla al público, consumidor de tu música y que gusta también no solo del instrumento que tocas, sino de lo que compones, de lo que arreglas, de lo que haces. ¿En qué consiste esta nueva producción discográfica? Bueno, esta es mi cuarta producción discográfica como quinteto. Anteriormente había hecho, como bien usted decía, Chucho Valdés presenta a Carlos Millares. Habíamos hecho un concierto en Bellas Artes, que ese disco salió con Edren. El disco One More Time, que salió con Producciones Abdala. Y este más reciente, Toma 1, que quisimos llevar el sonido de los clubes de jazz, de ese espacio íntimo, ¿no? Ese en vivo, llevarlo al estudio y tratar de que el público lo recibiera de esa manera. Por eso se llama Toma 1, porque Sí, es como que nosotros tocamos agarrar la como- improvisación del momento. Tocamos, como tocamos en otros lugares así simples. Como si estuvieran descargando ahí en un club. Llegamos a tocar lo que se firmó y tuvimos esa suerte de que quedara las primeras tomas. Y entonces yo creo que el mejor título fue ese, Toma 1. La primera vez, ya ahí se acabó, vamos para el otro tema. Y bueno, ese era ¿Y el- quiénes acompañaron a Carlos bueno, en esta acá relación? tengo la suerte de tener grandes amigos músicos, tengo que mencionarlo así, y a la vez que me acompañan cada vez que yo quiero hacer un material, tengo que mencionar a Tony Rodríguez en el piano, que para mí es uno de los mejores pianistas que tenemos acá, un gran músico excepcional. Ronnie Barreto en la batería, Adel González en la percusión, Rafael Paseiro en el bajo y Alejandro Delgado invitado a la trompeta, Miguel Ángel Wiwi en el piano. Elenco de lujo, un músico que respeto y admiro mucho y que, como dije antes, tengo mucha suerte de que siempre que los convoco están presentes conmigo. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, tenemos 6 temas en esta producción. El primer tema es de Tony Rodríguez, se llama A Lot of Miles. El segundo tema es una composición mía titulada Boisdel. El tercer tema se llama Caserío, de Miguel Zenón, un saxofonista puertorriqueño que ha venido mucho acá a Cuba y ha servido de puente musical y a la vez es una gran referencia para todos los músicos y saxofonistas, ¿no?, cubanos. El cuarto tema es Tres Palabras, un bolero de Osvaldo Farrés, que a mí siempre me ha encantado tocar bolero y ese en especial lo disfruto mucho. El quinto tema se llama Footprints, que es de Wayne Shorter, otra leyenda del saxofón. Y el último tema de Bob Reynolds, otro saxofonista norteamericano, se titula Blues for Charlie. Y es un disco bien variado, tenemos elementos de rumba, tenemos afro, tenemos bolero, y jazz más contemporáneo también. Un disco que tiene de todo, pero principalmente dirigido a todo tipo de público, porque aprendí con Chucho a que se debe tocar para todo tipo de público y tener la capacidad también de estar en un escenario y tú tener un repertorio y de momento tocas el primer tema y dices, bueno, por aquí no es, es por aquí, y cambiar ese repertorio y todos los músicos tienen que estar al tanto de eso. Y eso es la experiencia de tocar con Chucho. Y tiene también que ver con esta idea de nombrar al disco Toma 1, porque es Sí, esa claro. capacidad que tiene el músico de adaptarse a los entornos, a los ambientes, Así y mismo. siempre ofrecer lo mejor de sí. Gracias por acompañarnos, gracias a Carlos A ustedes. Millares, por presentar en Toma 1, en el Noticiero Cultural de Cuba, esta producción discográfica que de seguro va a tener un buen curso, sobre todo entre aquellos que aman la música del entorno jazzístico, la música que se aferra a la improvisación y que sobre todo expresa una cubanía muy contemporánea. A ustedes les recomiendo, como siempre, que se mantengan con nosotros. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates al humorismo gráfico en Cuba. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra.
La 22ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico comenzó este domingo en La Habana con la inauguración de una muestra colectiva de caricaturas instalada en las verjas del Ministerio de Cultura con el título de Superhéroes. Con curaduría de Aristides Hernández Ares, presidente del jurado, la exposición reúne 25 obras de 15 artistas cubanos que reflejan el infatigable enfrentamiento a la COVID-19 con médicos, enfermeros y científicos en la primera línea de esa batalla por la vida. Esta tarde, la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC acogió un panel de reconocidos creadores del humorismo en el que se reflexionó sobre la tradición e importancia del género en nuestro país. También con la presencia del presidente de la UNIAC, Luis Morlote, y de la presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, Lesbia Ben-Dumois, quedó inaugurada la muestra de dibujos satíricos Moro Sapiens del artista Michel Moro en la propia Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El humor nos acerca es el lema de esta bienal, que se desarrollará hasta el miércoles por las redes sociales y que organizan la Unión de Periodistas de Cuba, el Ministerio de Cultura y el Museo del Humor de San Antonio de los Baños. Y a propósito de la celebración de la Bienal del Humor, esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica su debate al humorismo gráfico contemporáneo en Cuba. Mi colega Yuris Norido ofrece un primer acercamiento. Hay una extraordinaria tradición del humor gráfico en Cuba, pero no hablemos de historia, hablemos de presente. ¿Cuál es el panorama de esta expresión aquí y ahora? Yo pienso que Cuba en estos momentos pasa por un florecimiento importante de humoristas, ya unos que vienen estableciéndose desde hace unos años hacia acá y nuevas firmas que van apareciendo en el ámbito humorístico. Lo veo muy estético y muy representativo de la nacionalidad. Es importante y a la vez reconfortante saber que se tocan todos los temas. Ya para trabajadores como nosotros, del humor, de ET para adelante, tocamos temas editoriales sobre todo. También hay temas, se sigue el tema del costumbrismo, del humor del diario, del cubano. ¿Cuáles son los espacios fundamentales para la socialización del humor gráfico en Cuba? ¿Son suficientes esos espacios? Los principales espacios que tenemos es las redes, las publicaciones en internet, porque sabemos que las publicaciones impresas son muy limitadas y más ahora. Es como que la cantidad de talento, la cantidad de producción supera el espacio que pueda tener dentro de los medios. Muchas veces cuando dibujas algo es porque hay un espacio que ha quedado en la plana de la prensa para que lo llenes, pero la concepción de hacer periodismo, incluyendo al periodismo gráfico, es muy pocas veces que se valora o que se tiene en cuenta. En los medios digitales puede haber mucho más humor gráfico, los medios impresos también. Se ve, pero casi siempre son firmas muy reconocidas, pero hay otros jóvenes que también pueden hacerlo. Quizás un problema de entender cuál es la importancia de una opinión en humor gráfico, de una imagen, a la hora de hacer la prensa. ¿Arte o periodismo? ¿O las dos cosas? Algunos no comprenden la dualidad de la expresión. Para mí es un arte, una forma de expresión muy válida, es una manera que demuestra qué está ocurriendo, no solo en tu país, sino en el mundo. Yo creo que no hay distinción entre las artes, porque al final son ideas que expresan. En general, yo creo que todo tiene que ver con lo que tú creas. El prejuicio existe y ha existido hasta con otras manifestaciones del arte como el desnudo, hasta el paisaje, mil cosas. Y lo que tú creas como creador es lo más importante. El empeño que tú le pongas es lo que va a luchar contra esos prejuicios, porque existen y no son de ahora, son de muchos años, ¿no? ¿Por qué hace falta más humorismo gráfico en los medios de comunicación? Es otra visión, es como un acompañamiento de lo que se escribe, de lo que se dice. Es parte de esa cosmovisión que se debe tener acerca de un asunto, de una problemática. Y la función del humorista gráfico ahora es también reflejar su momento. Y a veces el momento está permeado por prejuicios y hay temas que no se quieren tratar y lo que estás es evitando o cortando la realidad que en un futuro no puedas saber cómo fue este presente. Calidad formal,
vuelo estético, profundidad conceptual. De eso se trata. Estamos hablando de una expresión de gran impacto social. Primero hay una falta de materiales que a veces no se habla y es esencial, porque todo esto lleva material, hasta lo digital lleva un apoyo material que casi siempre es resuelto por los propios caricaturistas. Y lo otro es una mayor comprensión en los medios de la necesidad de que el humor gráfico es también periodismo y puede, sobre todo ahora que se lee poco, decir mucho en pocas palabras. De alguna forma el humor es un bálsamo. Y cuando hay tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre, el humor ayuda a paliar eso. Y creo que eso ha sido el principal papel del humorismo gráfico en Cuba y en el mundo. Sobre el humorismo gráfico en Cuba seguiremos debatiendo esta semana en Contrapunteo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Gracias a ti, Yuris, por este material que introduce nuestro debate semanal, el humor gráfico en Cuba. Mañana compartiremos la segunda parte de este reportaje y como siempre le digo, usted puede participar de nuestro intercambio de criterios si nos escribe al correo electrónico contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y al cierre de esta emisión viajamos a Cienfuegos, invitado especialmente a la 22ª Bienal Internacional del Humorismo Gráfico de San Antonio de los Baños se encuentra un médico de esa provincia. Con 39 años, el doctor Miguel Morales Madrigal, colaborador del semanario 5 de septiembre, integra además colectivos de caricaturistas en varias de las más importantes revistas digitales de humor gráfico del orbe. Muchas veces lo emplea como parte de la educación para la salud que requiere su especialidad médica. Otras es parte de la motivación para la docencia que ejerce como jefe del Servicio Provincial de Endocrinología del Hospital Universitario de Cienfuegos. Pero desde que tiene memoria vuelca en el humor gráfico sus inquietudes profesionales y aquellas del mundo que lo circunda en una simbiosis particular. En mi propia carrera, en el quehacer como médico, se dan muchas situaciones. De ahí puede partir una idea. Voy poniendo la parte picante que nos caracteriza a los cubanos y entonces ahí nace una caricatura. Las caricaturas son herramientas poderosas para llegar a muchas personas de una forma universal, de una forma incluso hasta más amena. Los temas que más trabajo yo es todo lo que es el humor general, el político, todo lo que tenga que ver con la sociedad, los temas sociales me gustan mucho. Mi línea es la caricatura editorial. Un lustro atrás, la actual directora del semanario Cienfuegueros 5 de septiembre le inició con su primera publicación y en la redacción de prensa, a la que aporta ilustraciones para editoriales, caricaturas para reportajes investigativos y a su publicación satírico-humorística, La Picúa. Y bueno, ahí comenzó todo y me fui nutriendo sobre todo los artistas cubanos, que esa ha sido mi escuela desde pequeño, que aquí hay muy buenos caricaturistas cubanos a través de todos los tiempos, incluso reconocidos a nivel mundial. Presenté mis trabajos al equipo editorial del sitio y fui aceptado como caricaturista de ese sitio y bueno, comencé todo, entonces por ahí comenzó mi travesía por la caricatura internacional. En ese sitio, que es cartoonsmovement.com, ahí he publicado varios trabajos. Fui invitado a un challenge que se hizo por Facebook de una ONG sobre el tema del coronavirus. Sus caricaturas se incluyen en un libro recién publicado en Italia y cuya recaudación se donará a la lucha contra la COVID. También integra equipos de revistas y periódicos digitales del Reino Unido, Irán, Vietnam, Brasil e India. Ahora el saber sobre la naturaleza humana que sintetiza en imágenes para hacernos reír y pensar se muestra en la 22ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, donde el doctor Cienfueguero es el más joven participante. Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural, conocido las sesiones en Camagüey de la 22ª edición del Simposio de Historia de Guaymaro a Playita. Destacamos las acciones que se desarrollan en todo el país para conmemorar el aniversario 60 de la UNIAC y le pusimos al tanto del programa de actividades a propósito de la 22ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico Cuba 2021.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.